Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Feliz año nuevo, como corresponde este primer programa del año, en realidad último de la temporada 2021, podemos decir, pero siempre atentos a todo lo que está pasando en nuestra vida política, económica, la actualidad. Un repasito de la semana. Acá estamos relajados después del 31 y del primero. Nos encontramos entonces informándonos de esta manera. ¿Qué pasó en la semana de todo? Pero antes, presento a mis compañeros Procaces. Mariano, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Karin, Lucas? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo Lamentablemente muy bien? Me tenés acá adelante hoy. Sí, me encanta. Hoy vamos a hablar de algunos temas medio pesados, pero divertidos. Siempre hay algo con lo que se puede contar y que nos va a hacer sonreír. Con nuestra política, de todo se puede esperar, ¿verdad? Luquitas, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Feliz año. Feliz año, para querido. todos. Estoy a nada de sacarme un botón de la camisa porque con todo lo que comí estas 2 semanas, me imagino que a usted le habrá pasado lo mismo, ¿no? Ni que hablar. Y el calor, que Uf. bueno, no está ayudando demasiado. No nos vamos a quejar, sobre todo porque recién estamos empezando este año. Lo que sí tenemos es información. Algo de esto pasó en la semana, mira. Imágenes de la Rosada, imágenes del Congreso, por supuesto. Una rubia divina, que sí es una corresponsal nuestra en Finlandia. Vamos a estar hablando con ella en un ratito. Lipovetsky, también vamos a estar con él. Y tema COVID, por supuesto. Atentos a toda la cantidad de contagios, pero algo tranquilizador, dice nuestro médico que vamos a entrevistar en un rato. Ya lo van a ver, por eso quédate. Arrancamos entonces. ¿Qué pasa? No tienen respiro esta gente. Y te decía algo para reír porque en realidad es para no llorar, porque Sí, ya la lo verdad creo. que es todo penoso lo Pero que va trabajaron ocurriendo hasta en último momento, eso no se puede decir. Sí, los diciembre en el Congreso son así, después Sí. en enero paran. Sí, es muy enero, raro que febrero. pueden citar a convocar extraordinarias. Massa y igual decir, el año sí, pasado prometió un sí, pucho un así choclo, y un no- choclo de proyectos no y sé. se trataron 1 o 2 nada más. Sí, tal cual. Pero bueno, algo es algo. Yo te dije, les dije la semana pasada, lamentablemente vamos a seguir con el Congreso hasta último día y seguimos. ¿Y qué pasó en el Senado? Bienes personales. Bienes personales. El oficialismo estaba justo con los números porque con la nueva conformación sí o sí necesita a 2 aliados para llegar a 37, que es el quórum reglamentario para dar inicio a una sesión. La ley venía de Dipu. Venía de diputados de una derrota que habíamos contado muy llamativa de la oposición, que forzó forzó el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto para que tratara bienes personales que el oficialismo no quería tratar. Mira, o sea, fueron ellos, fueron la oposición la que llamó. Exacto, se quedaron sin quórum y el oficialismo aprovechó para bajar y con los votos que tenía extra imponer su propio dictamen. Ahora vamos a hablar un poco de diputados porque hay novedades de lo que quieren impugnar, parece la situación. Pero vamos a Senado. Vamos a Senado. Entonces llegamos a la sesión del Senado con el dictamen del oficialismo que ratificaba los cambios de diputados y es muy gracioso lo que ocurrió porque tenían que hacer los test como en diputados y aparece un legislador oficialista de Catamarca con COVID positivo minutos antes de la sesión. Chao. Claro, con 37 legisladores y uno menos 36 no tenés quórum. Se suponía que la oposición podía llegar a bajar porque en realidad elevar los mínimos de bienes personales, si no la presión impositiva iba a ser feroz, entonces podías, pero no. La oposición lo que dijo es, ustedes quieren llevar este tema, consigan el quórum. No había otra legisladora, podía haber, estaba Vigo, la cordobesa, la esposa del gobernador Schiaretti, todo el bloque en diputados se había opuesto a los movimientos nuevos del oficialismo, y Vigo en un momento se especula si bajaba, si no bajaba, dijo no, yo no voy a bajar. Si consiguen quórum, después yo voy a sentarme y voy a votar en contra. Y la oposición en los pasillos viendo si llegaron o no, ¿quién apareció? Quedaban algunos puñaditos de legisladores, la oposición Juntos por el Cambio había logrado incorporar al salteño Juan Carlos Romero y a Lucila Krexel de Neuquén, pero quedaba la riojana Vega. Una dama. Quedaba la riojana Vega, que ingresó en el lugar de Inés Brizuela y Doria, la actual intendenta de La Rioja Capital. Mira. Y es una peronista disidente, muy crítica o bastante crítica en estos primeros 2 años del gobierno, en las comisiones y en el recinto. Apareció y dio quórum. Fue el número 37 para que se iniciara la sesión. Detrás de
tenés todas las especulaciones de qué habrá negociado el oficialismo. Con La Rioja, que en cualquier momento lo vemos, chicos. ¿Qué saldrá en los próximos meses también en el Congreso? Porque hay siempre cargos jugosos, plantas, eso el oficialismo lo controla a capa y espada. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas o en los próximos meses si aparece algo en alguna resolución o con alguna incorporación. Un lineamiento general de bienes personales se sube, entonces... Sí, suben los pisos. El piso sube pasa de 2 millones a 6 millones de pesos, sí. Y para la vivienda única, que está denominado el proyecto como casa habitación, se eleva a 30 millones de pesos. Lo que hizo el oficialismo en los... ¿Es inflación eso o es un poco más? No, lo que pasa es que todos los años lo tenían que ir actualizando. Claro. Recordá que en la época del kirchnerismo durante muchos años no se había actualizado. Estaba en 300.000, algo así. Pero una ridícula, chicos, el valor fiscal. Vos fíjate cuánto vale tu casa, tu departamento, si tenés la suerte de contar con uno. Y la verdad es algo muy distinto a los valores en dólares actuales. Sí, sí, se discute. A ver, el oficialismo logró elevar las alícuotas en los patrimonios la subieron los de mayores a 100 y de mayores a 300. Sí. Lo comentamos el programa pasado y es importante, Karin, recordarlo. Se agregaron 2 artículos que habían sido rechazados en el presupuesto. Eso deja un mal precedente de cara al futuro, porque se incorporó también lo de ganancias, por ejemplo. Se incorporó lo de ganancias, que lo de ganancias no tiene nada que ver con bienes personales. Entonces, estás poniendo un artículo dentro de una ley que no tiene nada que ver. Entonces, pasa estas cosas que te comentaba y les comentaba del Congreso y de la decadencia del debate político. Y te lo uno también a lo que pasó en la legislatura provincial, con las reelecciones. Claro. En Córdoba, con el juego que se empezaron a pelear ahora de repente todos los opositores. Mira, ese es el tema. ¿Por qué? Entonces, ¿Qué quieren ahí? No, se avanzó con una ley que sobre el juego online. Okay. Y hubo disputas entre no solo los oficialistas, sino también, sobre todo, en los opositores de Juntos por el Cambio. Online, entonces, chicos, legislaturas provinciales, diputados, Senado, no legislaturas provinciales. Tantos peleados. Ves todo lo que pasó en estas últimas semanas y la verdad que no te deja un futuro muy esperanzador. No, en ese sentido. Y de la calidad del debate, los discursos que hemos escuchado. Sí. Las actuaciones para ciertos enojos. Sí, sí, estamos hablando de la nueva Cámara, ¿no? La falta de respuesta. Por eso te digo en general de todo. O sea, es. Con los que entran. Cada vez vamos más hacia abajo en vez de por lo menos mantenerlos o subir un poquitito. Bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión. Gracias, Marian. Igual podemos intervenir en lo que va a decir Lucas ahora, porque, claro, también en la semana se dieron a conocer aumentos de tarifas que van a sucederse en los próximos días, ¿no, Luquis? Exactamente, buenas noticias para todos. Estaban esperando buenas noticias. Siempre a fin de año viene Papá Noel y también viene el Papá Noel vestido de Gobierno Nacional, de Estado, que deja algunos regalitos para los ciudadanos como vos que estás mirando este programa y como nosotros. Aumento de tarifa eléctrica, hay un techo que es entre el 17 y el 20% y también una revisión en cuanto a lo que tiene que ver al área metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a revisar algunos cuadros tarifarios de algunos barrios que tienen distintos niveles de ingresos y se va a ir modificando lentamente como para que no parezca, digamos, que es un aumento tan abrupto. Por ejemplo, uno de los números, para que se den idea algunas personas que por ahí están mirando, una persona que, por ejemplo, vive en el barrio de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que todavía por una cuestión burocrática tiene subsidiado la tarifa de luz y paga entre 500 y 600 pesos, con este aumento va a pagar, por ejemplo, entre 2.500 pesos y 3.000 pesos, ¿no? Estamos hablando como que ya pasó igual esto en gobiernos anteriores, esto de recalculando como el GPS en cuanto a tarifas, donde hay lugares específicos, barrios específicos, sobre todo el área metropolitana, que van a tener este reajuste según sacando subsidios de forma escalonada. Así que el techo, para que se den una idea, es entre el 17 y 20%. Recuerden ustedes que no es lo mismo la tarifa de luz que llega a La Matanza, al barrio de Palermo, y alguien que vive en la Patagonia que tiene una situación distinta, ¿no? Climática, y que tiene eso. Pero, hay una ley. Exactamente, hay una ley también sobre ese tema. Así que va a haber una revisión. Esto también, ¿cómo lo podemos entender? ¿Desde qué óptica? Ustedes saben que estamos en una negociación en nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, que como siempre el FMI lo que pide a los gobiernos es, a ver, ¿se acuerdan ustedes de la palabra sintonía fina? Sí.
estos pequeños ajustes, pero que pasen desapercibidos. Bueno, lo que dicen desde la oposición y el oficialismo es que esto va un poco en línea de esto. Y lo que espera el 2022, por lo menos el primer semestre, vamos a ver muchas modificaciones, muchos anuncios que tienen que ver con aumento de las tarifas, también una discusión en transporte que quedó de lado por la pandemia. Así que mucha atención. Por ahora, aumento de tarifas, enero comienza con este aumento, 17-20%, según donde vivas te va a corresponder el aumento a gran escala o de forma escalonada, como recién te lo comentamos. Y subsidios que van a dejar de serlo, sobre todo en unos cuantos barrios privados, en la zona de ambas, que todavía los recibían. Otros no, otros ya hacía rato que ya no los tenían, pero unos cuantos barrios todavía, y es una injusticia muy enorme. Es un tema el de los subsidios, sí. Porque en la Argentina, en los últimos largos años, se han gastado toneladas de millones de dólares y nadie le encuentra la solución, porque tuvimos una política en la que se aumentaron las tarifas y fue desproporcionado, y por eso o una parte, digamos, de los votos que perdió Juntos por el Cambio fueron por esos, pero tampoco podés mantener planchadas las tarifas todo el tiempo, porque de ninguna manera perdés miles de millones de dólares que lo podés usar para otras cosas, mucho más importante que para sostener las tarifas. Entiendo los enojos, pero la realidad es esa. No, seguro. Hablando de tarifas y demás, ¿te cortaron la luz? Bueno, sos parte de los 17.000 que en las últimas horas de la última semana del año estuvieron con cortes de luz. Estamos muy lejos del récord aquel que subían las temperaturas a más de 35 y 100.000 personas se quedaban sin luz. Bueno, parece que hubieron inversiones. Dentro de todo, están pidiendo de todas formas, mayor atención por parte del Estado a las empresas para que no corten tanto la luz, en definitiva. Pero bueno, en 2014 el promedio de cortes de luz por cliente por año era de 33 horas. ¿Se acuerdan en los noticieros que la gente decía en la heladera que todo se me pudría? Ni que hablar de los electrodependientes, bueno, la tragedia misma. Bueno, ahora el proceso se aceleró a partir del 2017 con el cambio de gobierno y los incrementos tarifarios. Hubieron inversiones, lo cual hoy por hoy hace que los cortes sigan siendo, pero no tantos como aquella vez, en definitiva. El promedio de corte por cliente por año en Edenor es de 11.7 horas, mientras que el de Edesur es de 13. Antes, pero vos decís, en otros lugares, y en Chile tienen 2 horas de corte nada más. Y Karen, déjame agregarte un dato, porque el jueves que pasó, hubo récord de demanda eléctrica en nuestro país, histórico inclusive, y lo cual habla también de un margen de cómo se va acomodando, ¿no? Esto que estamos todos tocando madera para que este verano la gente no pase con cortes de luz, sobre todo aquellos también que necesitan, ¿no? Seguro, exactamente. Y el aire, por favor, 20 y pico. Yo sé que nos morimos con 40 grados de sensación térmica en Capital por los últimos días del año, ni que hablar, pero tratar de que no sea tan exigente el aire acondicionado si es que lo tenemos. Otro de los grandísimos temas, COVID-19 y una nueva tabla que tenemos que aprender sobre distintas formas de comportarnos según cómo estemos en relación al contagio, ¿no? En definitiva, acá los tenemos, las categorías de contagiados. Caso confirmado, con esquema inicial de vacunación completo, si querés ponerlo a pleno, diré que yo no hay problema. Con menos de 5 meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis. El caso confirmado, con esquema completo. Después, caso confirmado, no vacunado o con esquema incompleto, deberá hacer aislamiento, ¿verdad? Deberá hacer aislamiento. Y acá vamos a acercarnos un poco más a lo que es el monitor. Después, contacto estrecho asintomático con esquema inicial de vacunación completo, con menos de 5 meses de haber completado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo. Ya, si te acordás de todo esto, te ganas un premio. Después, contacto estrecho asintomático sin vacunación o con esquema incompleto, 10 días de aislamiento o aislamiento de 7 más la realización del test. Y el último, sos un COVID caminando por la vida, caso confirmado por clínica y por nexo epidemiológico, lo que tenés es una confirmación de que tenés que estar en... No dice acá, la confirmación por clínica, sí, aislado. Aislado, sí. Una semana, se cree. Sí, es una semana, más o menos. Una semana, 10 días, depende de tu cuadro. En resumen, son como menos días. Menos días, ¿no? Chicos, menos días en definitiva. De contacto estrecho y también casos confirmados, inclusive con esquema de vacunación. Porque aquellos que no tengan alguna dosis aplicada, sí van a tener que más o menos tener el mismo régimen que antes, ¿no? En cuanto al aislamiento. Y sí, Lucas, se entiende, lógicamente. El no vacunado es muchísimo mayor la precaución, ¿no? Para cuidarse y cuidar a otros, aunque el camino es la vacuna.
Cambiamos de tema. Nos vamos al frío. ¿Qué les parece? Con tanto calor que tenemos en Buenos Aires. Me sumo. Sí, a Finlandia nos vamos, porque nos encanta en Procases abrir una ventana al mundo y ver a argentinos que nos cuentan cosillas. Y ahí está Victoria de Marret en Finlandia con nosotros. Hola Victoria, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos con la nieve y los preparativos, acá estamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Exactamente dónde estás? ¿En qué ciudad, Victoria? Estoy en la frontera con Helsinki, son 10 minutos caminando hasta el comienzo de Helsinki, estamos en Vantaa. Muy bien, muy bien. Bueno, vemos un árbol de Navidad precioso, vemos la nieve, entendemos que esto es absolutamente habitual. ¿Qué temperatura hace? Y no vemos a nadie. Me imagino que lógicamente las fiestas de fin de año, bueno, empezaron, terminaron y sigue el año en definitiva. Claro, exactamente, sí. Contanos un poco más, ¿cómo es el movimiento en el comienzo de año? Porque como decíamos, poca gente, pero ¿cómo se festeja el fin de año en Finlandia? A ver, se festeja muchísimo más que lo que es Navidad, se festeja, tienen pirotecnia, los actos estos, pero ahora por el tema del coronavirus los actos están suspendidos, así que sí, el movimiento en la calle, por lo que ves, como se ve, se nota, es muchísimo menos que en otras épocas del año, incluso otros años anteriores, sin época de pandemia. La temperatura hoy, en este momento, creo que hace una sensación térmica de menos 8 grados, una cosa así. Nada comparado a la semana pasada que teníamos menos 20. Dios mío. Así que ¿y eso cuando pasa acá eso? Estamos. ¿Están en ciudades subterráneas como pasa en otros países? ¿Qué ocurre cuando hace menos 20? ¿O se paraliza todo? Nada, la gente sigue haciendo su vida. Lo que pasa es que estar afuera a la intemperie o a las temperaturas muy bajas por ahí tampoco es muy agradable. Así que la gente o no sale o va a lugares cerrados. Bien, bien. Antes de hablar de pandemia, acá tenemos Mariano, te quiero hacer una pregunta. Victoria, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches. Hola, Mariano, preguntarte por la noches. inflación allá. ¿Cómo se vive el fenómeno, el mínimo fenómeno inflacionario allá? Bueno, la moneda acá es el euro, es una moneda bastante estable, ¿no? No hay. Acá la gente lógicamente sabe lo que es la inflación, pero no la siente porque no la sabe, porque nunca la ha vivido en realidad, no es algo que sea normal aquí. ¿Y cuando intentás explicarle a alguien lo que ocurre acá en la Argentina? Nada, te dicen, pero ¿cómo no lo paran? ¿Cómo no pueden pararlo? O sea, no sé. ¿Cómo no se les ocurrió antes? Se preguntan mucho por qué continúa y... A ver, se supone que es la consecuencia de problemas anteriores, ¿no? No es algo casual. Seguro. Así que se ponen como a investigar un poquito, a veces también les interesa. Sí, Lucas. Victoria, bueno, vos sabés que Argentina va a ir por todos lados, pero ¿cómo terminaste en Finlandia? ¿Por qué ahí? Porque yo vivía en Escocia, y en Escocia jugaba al hockey, bueno, siempre juego al hockey, y en el verano hace calor, entonces el verano en Escocia no se juega, y acá como verán durante todo el año no se juega, pero se juega en el verano. Entonces yo decidí mudarme a un país de estos nórdicos para jugar la temporada de verano, y me vine acá en el 2018, jugué la temporada de verano acá y me volví a Escocia, y en el 2019 intenté hacer lo mismo, pero encontré trabajo. Era un trabajo estable en el aeropuerto y después me agarró el corona, así que tampoco tenía opción de irme o de planear. Wow, ¿y cómo la vas llevando? Están cerrando nuevamente las actividades, habías comentado, cierran las discotecas, cierran los lugares cerrados con mucha gente. ¿Cómo está la variante que les toca allí? ¿Es la Omicron también o tienen otra? ¿Cómo es el tema? Sí, es esa misma. Bien. Esa misma. Es la que más ha afectado. Sí, las discotecas y todo lo que es para mayores de 18 está cerrado, las actividades deportivas también. Acá en invierno nosotros lo que jugamos es hockey indoor, lo que en Argentina le dicen hockey pista, y no tenemos entrenamiento, la liga también está paralizada. Más allá de las vacaciones de invierno, está todo totalmente afectado, los gimnasios han cerrado también, está todo paralizado de momento por ese motivo. Entiendo, qué grande el hockey argentino mudándose para todos lados. ¿Cuál es tu comida preferida allí, en Helsinki, o en la localidad que está cerquita, que me olvidé ya, no la retuve? Sí. ¿Cómo se llama? Mi comida preferida, carne y pasta, me encanta, yo siempre como lo mismo. Estés donde estés, y como buena sí, deportista. Siempre. Qué grande. Sí. Y si vos podés decir alguna particularidad de los hombres finlandeses, ¿cuál sería? Son tímidos y no hablan, pero eso es en general, no solo son los hombres, son todos. Claro, y gente... No tienen mucha comunicación, son muy tímidos.
muy tímidos. Y cuando vos vas con tu simpatía, con tu latinidad y arrolladora, el hablar rapidito, no sé, hablas en inglés, se ríe porque sabe. Sí, les hablo en inglés. Hablas en inglés. ¿Qué dicen? Sí. O se sueltan un poco con un par de tragos que deben tomar de todo ahí. Sí, bueno, depende. Algunos directamente siguen de largo y no me hacen ni caso y me hacen así y siguen. Hay otros que se enganchan un poquito a hablar, si el idioma lo permite. Y hay de todo, pero sí que el 90% de ellos son muy introvertidos o muy vergonzosos. Sí, entiendo. Igual Es que yo, a mí me diferente. pasa lo Por ahí mismo. se incomodan un poquito. Claro, la sociedad es distinta y uno va. ¿Y lo que más te gusta de la sociedad finlandesa, qué sería? La tranquilidad. Seguro. Y la libertad que tienen para hacer lo que les da la gana y nadie te dice nada de lo que tenés que hacer. Ellos son ellos mismos, ellos hacen lo que ellos quieren y el de al lado tiene el mismo derecho. Y ya está. Y no te dicen, no opinan, no hablan de la vida de los demás. Claro. Son así. Conocen el límite perfecto a donde llega la libertad del otro, la libertad propia que comienza, el famoso dicho, Exactamente. la libertad termina donde empieza la del otro, básicamente. Estamos años Sí. luz. nosotros. Estamos lejos del asunto. ¿Y qué extrañas de casa, de Argentina? ¿Algo? De Argentina, Los amigos, la familia. las bromas, las risas, ese tipo de Bien. cosas. El hablar con alguien y que te suelte un chiste, que acá no Mira. existe. Qué bueno eso, ¿eh? Eso tiene mucho que ver Sí. con la idiosincrasia donde estás. Bueno, aprendete chiste finlandés, que va a ser por ahí ni existe. ¿o Súper sí? divertido pensar. Poné otro humor, chicos, otra cosa. Claro. Pero lo habrá. La simpática de Victoria. Gracias, Vicky. Te mandamos un abrazo gigante. De Hacemos nada. un paneo de la nieve. Saludé al señor ahí, ¿qué pasó? Paño Qué de lindo. la nieve, a ver. Mira qué lindo está. Por favor, que es un centro comercial ese, ¿no? Mirá. Victoria, te lo cambiamos por Sí. los 40 grados que hacen acá, ¿te va? No, 40 grados. Sí, señora. De sensación térmica estos días. Una barbaridad. Mira Te cómo armamos nieva. un partido de hockey y todo, ¿eh? ¡Qué Sí, sí. linda! Gracias, Entonces Victoria. voy. Sí, seguro, se prende con Gracias la a ustedes, necesidad de chicos. joda. Te mando un besito. Sí. Un beso grande, chicos. Que estés muy bien. Gracias, corazón, por la conexión. Hasta luego. Me gusta la risa, Mira, muy ella risueña. está embolada, chicos, está embolada, por favor, pero está viviendo una experiencia única y te la trajimos por un ratito a nuestra pantalla. Chicos, nos vamos al bloque que viene, que vamos a hablar con Daniel Lipovetsky y vamos a hablar de la pandemia y cosas nuevas y una mirada distinta que tiene el médico que vamos a entrevistar. Ya volvemos enseguida, esto es Procases. Bien, estrenando el año en este último programa, en verdad, de Procases de edición 2021, chiquitito, 2022, y las entrevistas habituales, que en general siempre están acá en piso, de nuestros políticos, nuestros líderes políticos, pero esta vez y por obvias razones, en cuestiones COVID, estamos haciendo ahí la comunicación vía Zoom. En este sentido, en este caso, vamos a tener a un diputado provincial que, bueno, tuvo una actuación destacada y un reclamo destacado, tal vez, en la última votación del año con respecto, él está en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, una ley que tiene que ver con la reelección de los intendentes. Sí, fue tema de la semana y es el diputado Daniel Lipovetsky. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Cari, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, gracias. Me alegro y buen comienzo de año para vos y que sea mejor, en definitiva. Para todos. Un gran 2022. Esperemos que sea mejor que el 2021, que fue difícil, ¿no? Por supuesto, para todos. Ya lo creo. Ahora vamos a ir a hacer un poquito de balance, porque todavía estamos, lógicamente, con épocas de balance y demás. Pero lo principal y lo más destacado tiene que ver con esta ley que mencionaba. La ley de reelección de intendentes. Una ley de la época de Vidal que decía, no señor, no tienen reelección los intendentes, pero hay algo, una pulsión que apareció de decir, reformulemos esta ley. Los votos fueron Senado 36 a favor, 8 en contra, diputados 68 a favor, 23 en contra, por lo tanto ganó reemplazar esta ley, con una abstención. Y la abstención es tuya, Daniel, y me gustaría saber por qué, porque vos estabas a favor de la ley Vidal, entonces uno decía, bueno, vota en contra. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, primero decirte que yo creo que la ley, que es una ley realmente para mí, que es la reforma política más importante que ha hecho la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 o 30 años, que es la que poner un límite de 2 mandatos a los cargos electivos y a los intendentes sobre todo, pero también a legisladores, senadores y concejales y consejeros escolares, había que defenderla. Sin lugar a dudas, yo creo que las críticas que se le hacían a la ley eran realmente de alguna manera buscar vericuetos legales para tratar de evadirla. Y lamentablemente el Frente de Todos la evadió en gran parte, no por la ley, sino por la reglamentación que establecía que si vos no habías completado 2 años de mandato, podías, como intendente, podías volver a presentarse luego de La trampa era salir antes, poner a un reemplazo para después volver a presentarse. Una recontra trampa. Y lo han hecho unos cuantos. ¿Hay un promedio de cuánta gente lo hizo eso? Sí, 19 creo que son en total, lo cual es una cantidad, aprovechando además que el oficialismo en la provincia y en la nación es el Frente de Todos, por lo tanto les dieron lugares, algunos relevantes, valga decir, bueno, por supuesto que dejaron intendencia para ser jefe de gabinete del gobernador Kicillof, como es Insaurralde, es realmente válido, estaría dentro de una responsabilidad mucho mayor. Ahora, hubo intendentes que se fueron con cargos muy menores, mostrando claramente que lo que les interesaba era evadir la ley. Incluso hubo un intendente que se fue sin cargo, pidió la licencia solamente para poder presentarse, lo cual realmente yo creo que después la gente se lo va a facturar. Y gente de Juntos por el Cambio, obviamente, del espacio político. Pero ¿por qué la abstención y no votar en contra? Entonces ahora voy a esto. Sí. Entonces, la verdad es que yo di un debate interno muy fuerte en nuestro espacio para que no votemos los cambios a la ley. El proyecto que vino del Senado establecía 2 cosas. Uno, por supuesto, que modificaba el decreto reglamentario para evitar que vuelva a haber un fraude a la ley con estas licencias. Y esa parte para mí de la ley estaba bien. La otra parte, que es la que le daba 4 años más de mandatos al resto de los intendentes, a los intendentes y a todos, para mí estaba mal, era pésima porque modificaba la ley que se había votado. Por lo tanto, desde ahí, como una parte de la ley estaba bien, yo creía que la posición que había que sostener era la abstención. No votar a favor, no estaba de acuerdo con votar a favor de la ley, pero tampoco podía votar en contra de la ley porque había cosas que para mí en la ley que eran válidas y eran un aporte para evitar que siga habiendo fraudes a la ley. Bien, más allá de eso, por supuesto que también fue un debate que nosotros dimos internamente en el bloque. Pensemos que mayoritariamente nuestro bloque votó a favor, como también votó a favor mayoritariamente el bloque del oficialismo. Sí, por lo tanto, este tema yo creo que más allá de la posición personal de cada uno, y yo la dije claramente, y por eso no la voté, yo creo que este tema debió haberse sido resuelto internamente en la mesa de Juntos nacional y provincial, porque esto era un tema que tenía impacto nacional, y no tener que resolverlo en un voto diferenciado en la legislatura, que era lo peor que nos podía pasar, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros hemos trabajado mucho para mantenernos unidos como coalición después de la derrota del 2019, y creo que este tema volvió a poner un dique de división que no debió haber ocurrido. Bien. Por eso mi abstención tiene que ver también con una lógica de plantear la necesidad justamente de la unidad y de mantenernos juntos en ese marco, más allá de mi experiencia con la ley, ¿no? Está muy bien, Daniel. Lucas Duet te va a preguntar. Sí, Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Vos sabés, porque estuviste en el Congreso, que el tiempo, manejar los tiempos en la política es muy importante. Ahora, desde tu punto de vista personal, ¿no te pareció un poco desacertado, poco empático también con la gente? Digo, el momento en el que se eligió discutir esta reforma, teniendo en cuenta un fin de año con pandemia, con una situación económica delicada. ¿Cómo ves esto de cuándo se llevó a cabo esta discusión? Muy mal, Lucas. Yo lo planteé, incluso se lo planteé a los dirigentes nacionales nuestros, porque este tema no es que apareció entre gallos y medianoche. Ya hace un tiempo, por lo menos 2 semanas que se viene hablando de esta posibilidad, de que se trataba. Y yo creía que tenía que ser resuelto por nuestros dirigentes nacionales. Creo que esto tenía que ser resuelto en una mesa nacional, por lo menos en el caso nuestro. Después el oficialismo, si quería impulsarlo, podía hacerlo, y vería si tenía los votos. Pero en el caso nuestro tenía que ser resuelto por nuestros dirigentes nacionales. Porque por supuesto que acá hay diferentes intereses, hay intereses más locales, pero también tiene que haber intereses que vean más el bosque y no el árbol, y en ese marco creo que había que hacerlo. Lamentablemente no se resolvió, no me preguntes por qué, porque no hubo acuerdo, pero claramente la fecha era pésima. Yo creo que lo que había que hacer era postergar este debate, incluso darlo después cuando empecemos a tener sesiones ordinarias en marzo en la legislatura, incluso si el oficialismo quería avanzar
discutirlo en las comisiones y después, si había consenso, aprobarlo. No de esta manera, que creo que realmente fue la peor de las maneras. Sí, Marian. Lipovetsky, buenas noches. Una reflexión de su época de diputado nacional con respecto a la ley de alquileres y su aplicación y todo lo que vio en estos últimos meses o a lo largo de este año y los reclamos que hay, los proyectos que también hay para modificar esa ley. ¿Cuál es la autocrítica, si es que hay alguna, o qué se podría modificar ahora de esa ley? Sí, autocrítica hay, no solamente mía, sino de todos los que impulsamos la ley, que tiene 1 año y medio de vigencia, y por lo tanto recién creo que las leyes muchas veces cuando uno las debate y busca los consensos y consulta con todos los sectores involucrados, que es lo que hicimos. La ley de alquileres se debatió durante más de 2 años en el Congreso, en debates que participaron los representantes de las inmobiliarias, de los inquilinos, y el texto que se terminó aprobando, que no responde originalmente igualmente al proyecto que yo había presentado, que tiene algunas diferencias, sí. Respondió a ese debate, donde todos apoyaron, y por eso fue una ley que no tuvo votos en contra. Pero más allá de eso, en este año y medio creo que quedó claro de que hay cosas que hay que corregir de la ley. Yo lo que corregiría, y creo que no funcionó, es el índice de actualización, que era un tema que todos los proyectos que se habían presentado lo planteaban, lo incluían, no solamente que yo presenté, porque la queja general de los inquilinos era que muchas veces los propietarios les proponían aumentos más arriba de la inflación. Por lo tanto, la posibilidad de poner un índice de actualización que reflejara más o menos el índice de la inflación les garantizaba que no haya aumentos por encima. Eso es lo que se incluyó. Yo había propuesto que los aumentos sean semestrales. El consenso en el Congreso dio que sea anual, y creo que no funcionó, porque hoy los inquilinos sienten que los alquileres aumentan más de lo que ellos pueden pagar, y los propietarios sienten que los alquileres aumentan menos que otras cosas que ellos tienen que pagar en su vida, como por ejemplo los alimentos. Claro, en una Argentina que tenemos un 70 o 80% de inflación en alimentos, por ejemplo, claramente los alquileres están aumentando menos. Entonces, las dos partes se sienten perjudicadas. Cuando las dos partes se sienten perjudicadas, está claro que hay algo que no funciona, por lo tanto, el índice de actualización hay que corregir. Y después, la registración en AFIP, que en principio está bien, toda la ley se tiene que proponer de alguna manera la regularización de las situaciones impositivas de cualquier actividad. Yo la había acompañado con una reducción impositiva, porque yo creo que acá hay que justamente bajar la presión fiscal. Lamentablemente eso no tuvo consenso, eso fue sobre todo con nuestro gobierno, porque nosotros habíamos armado una mesa interna dentro del gobierno de Mauricio Macri, donde participaron diferentes sectores. No hubo consenso en cuanto a proponer una baja de impuestos en ese marco, y por lo tanto quedó solamente la obligación de registrar, pero no la rebaja impositiva. Por lo tanto, me parece que es un tema que, si lo queremos mantener, deberíamos acompañarlo con una baja de impuestos, que sería lo lógico, ¿no? ¿Qué se viene para este año en la Cámara, Daniel? ¿Qué proyecto sí o sí tiene que entrar? ¿O crees el primero cuál va a ser el que se tiene que votar? Bueno, yo te diría que primer tarea que tenemos como por delante internamente, nosotros tenemos que consolidar nuestro bloque, que ha quedado de alguna manera con divisiones. Pero después de cuando reconfiguremos eso, creo que hay que pensar en proyectos que atiendan la necesidad de la gente, no estos proyectos que acabamos de votar, que están totalmente lo contrario de lo que hoy los bonaerenses necesitan. Sí. Y en ese marco te diría que primero pensar a ver cómo ayudamos a que haya mayor reactivación. Por ejemplo, quedaron muchas actividades muy golpeadas con la pandemia, y van a seguir golpeadas si realmente se produce un nuevo rebrote. Y te voy a dar 2 o 3 sectores que realmente han sido muy golpeados. Uno, el sector turístico, que más allá de que vamos a tener una buena temporada, viene arrastrando deudas muy grandes y muchos han cerrado. Sí. También los sectores del nivel educativo inicial, los jardines de infantes, que hay mucho sector privado que necesitan rebajas impositivas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se ha bajado los ingresos brutos a ese sector, en la provincia no. Y hay que apuntar hacia ahí. Y después, más en lo general, yo te diría que en la provincia hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos humanos, que hay que pensar. Por ejemplo, no tenemos una ley antidiscriminatoria, tenemos que avanzar en una ley antidiscriminatoria, que es una necesidad. Yo soy el autor de la ley antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires, propuse una a nivel nacional, hay que tener una a nivel de la provincia. Pero para no ir a proyectos en particular, lo que tenemos que pensar es que tenemos que dejar de debatir proyectos para la política y pensar en proyectos para la gente. Bien, es lo más importante, lo que todos esperan en definitiva, ¿no? Lo otro uno ya lo sabe y lo conoce, la rosca que se mete en temas que lamentablemente ocupan espacio y tiempo en plena crisis, que eso es lo más difícil. Gracias, diputado. Un placer, Daniel. Que tengas muy buen año.
Lo mismo, Karin, gracias a vos, coincido totalmente. Además, la sociedad está esperando eso, nosotros sin lugar a dudas, ¿no? Dejar de discutir temas para lo endógeno y pensemos en lo que necesitan los vecinos, los bonaerenses y los argentinos. Gracias y bueno, esperemos que todos tengamos un mejor 2022 para todos. Arreglen el lío interno, te iba a decir, el lío interno que tienen ahí la OPO. Gracias, Daniel, gracias, diputado. Nos vemos. Un placer, gracias. Así es. Y el otro gran tema que nos ocupa para tener a nuestro especialista tiene que ver con la pandemia. Y claro, y la desesperación de saber que están los casos cada vez más arriba, 40 y pico mil terminamos la semana pasada, que están subiendo exponencialmente, que no son tan graves, pero hay personas vulnerables todavía y hay personas no vacunadas todavía. Carlos Camburian, médico infectólogo, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué estás viendo por estas horas? Y lo más importante que tenemos que saber con respecto a la nueva variante. Pues quizás se sabe que es Omicron lo que está actualmente corriendo entre nosotros, entre los argentinos, ¿o son varias al mismo tiempo? Mira, yo lo que veo es claramente otra pandemia, muy diferente a la que vivimos el año anterior y el anterior. Realmente, yo lo decía el otro día, me parece que la pandemia, tal como nosotros la conocimos, terminó y empezó otra, porque estamos ahora con una variante que claramente es mucho más contagiosa y que no te alarme que quizás en los próximos días puedas ver 50.000, 60.000 casos, claramente, porque es una variante mucho más contagiosa. Ahora, los hospitales no están sufriendo, no tenemos enfermos graves, esto pasa acá y pasa en el mundo. Entonces, definitivamente creo que tenemos que saber, conocer, asimilar que probablemente nos vamos a enfermar todos. Cuando digo todos, es todos. Y probablemente vamos a contagiar a otras personas. Entonces, creo que llegó el momento también de empezar a hablar no tanto de aislamiento, sino de recuperación. Es como cuando te enfermas con alguna otra enfermedad que te provoca síntomas leves o moderados. Bueno, te recuperas en tu casa, te mantenés un poquito resguardado y después sí salís. Ahora los días de aislamiento son menos y es muy posible que hasta inclusive los contactos estrechos ya no deban aislarse, porque hoy somos todos contactos estrechos. Todos. Entonces, me parece que tenemos que, dar vuelta a la hoja claramente y empezar a pensar, sí, en un proceso de muchísima adaptación y dejar de hablar ya hoy, creo yo, de una pandemia para empezar a hablar de una enfermedad. Bien, interesante el punto. Lucas, que así después repreguntamos. Doctor, buenas noches. Bueno, mucha gente se está preguntando, de hecho lo anunció el gobierno, el tema del autotest. Esto de ir a una farmacia, comprarse un test, como lo hacen varios países de Europa, por ejemplo, y de hacerse este procedimiento para saber si uno posee o no el virus. ¿Cómo analiza esto desde el punto de vista del sistema de gestión de la salud? Como tuvo experiencia en el Garrahan. Desde un punto de vista analizando las acciones del gobierno respecto a este tema. ¿Cree que tienen que ser pagas, que deben ser gratuitas, que tienen que tener accesibilidad a todos? ¿Qué opina al respecto? Definitivamente el autotest tiene que estar disponible y muy rápidamente. Es muy riesgoso hoy ir a hacer una cola tan larga para hacerse un test. Ustedes ven lo que pasa, son cuadras y manzanas de colas en donde se mezclan los sintomáticos y los asintomáticos. Y entonces ahí se genera un gran problema. Por lo tanto, es sumamente importante que uno pueda tener a disposición un test de simple realización con un resultado en la mano y después sí discutiremos si ese resultado tiene o no tiene que ser cargado en un sistema de gestión oficial o no, porque también hay muchas alternativas. Uno puede decir, bueno, me quiero hacer el autotest para saber si soy negativo y si me da negativo me quedo un poco más tranquilo. Ahora, si me da positivo, bueno, quizás tenga que ir a confirmarlo en un lugar oficial y a partir de ahí sí cargarlo en un sistema oficial. O también hay muchas alternativas digitales para poder cargar ese test y que esté en las estadísticas oficiales. Claramente tenemos que tener todos tenemos que tener disponibilidad de este test. Por eso yo creo que tiene que ser gratuito. Si no, se va a convertir en un privilegio para algunos que puedan comprarlo, porque tampoco va a ser muy barato. Exacto. Sí, Marian. Camburian, buenas noches. Días atrás lo hablábamos con usted en una radio. El tema de las vacunas, ¿cómo puede ser que después de todo lo que ocurrió,
del desastre al principio en el manejo del arribo de vacunas, que ahora estén sobrando millones, incluso se donan. La Argentina dona a otros países, pero tenemos el refuerzo de la tercera dosis, muy pocos vacunados todavía, incluso al menos en mi caso, y creo que todos los que estamos acá en el piso conocemos personas, adultos mayores, que todavía no recibieron la tercera dosis y ya pasaron los meses para recibir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que usted ve o lo que le comentan a usted sobre este tema? Voy a ser muy preciso en esto. En Argentina no hay gente que no quiera vacunarse. Definitivamente no. Y si se empezó a generar un movimiento, entre comillas, antivacunas o resistente a esta vacuna, es claramente porque la gente no tuvo la información precisa, concreta, adecuada y bien presentada. Entonces, hay creo que 5 millones de personas en la Argentina que todavía ni siquiera tienen una sola dosis de la vacuna, pero no es porque no quieran. Me parece que hay que acercarle a esas personas la información precisa y la Argentina tiene hoy un sobrante no hoy, la Argentina desde hace casi un año y un poquito más tiene sobrante de vacunas y eso es porque la gestión de compra de vacunas no fue adecuada claramente. Es por eso que hoy nosotros tenemos una mezcla, digamos, de dosis y hay gente que tiene 3 marcas de vacunas en un mismo esquema. ¿Por qué? Porque no se compró adecuadamente y no tenemos la disponibilidad de marcas de manera adecuada y en cantidades adecuadas, ¿no? Pero bueno, claramente de acá en adelante vamos a tener que seguir vacunando todos los años, todo el tiempo, siempre. Eso, a ver, ¿cómo sería? ¿Todos los años para esta enfermedad que vos acabas de decir, Doc, que ella pasa a ser como una enfermedad que está entre nosotros y que va a estar entre nosotros? ¿Va a ser como la vacunación contra la gripe? Sí, va a ser varicela, va a ser como, qué sé yo, hepatitis, va a ser una vacunación. Entonces, ¿vos crees que la ponen en el calendario obligatorio? Mira, sí, qué difícil esto. Si yo fuera una autoridad, yo ya lo estaría considerando, claramente. Mira, ¿y el tema de los chicos? Bueno, ahí yo estoy un poco enfrentado con muchos otros porque yo no estoy muy de acuerdo con que la vacuna que está aprobada por ANMAT solamente en la Argentina, que es la vacuna de Sinopharm, que encima es una vacuna que tiene muy baja efectividad y que inclusive el CDC ya demostró que tiene baja efectividad para adultos y para niños. Sí. Es una vacuna que no está utilizando el mundo para aplicar a niños, por lo tanto, yo por lo menos a mis pacientes les recomiendo esperar una vacuna correctamente aprobada, internacionalmente aprobada para aplicar a los chicos, también porque no hay hoy una emergencia de vacunar a los niños. Hay en Estados Unidos ahora un crecimiento, digamos, para observar en la internación de niños, pero tiene mucho que ver también con que el volumen de infectados ahí es muchísimo mayor, por lo tanto el número absoluto también crece, ¿no? Así que es para prestar atención y mi recomendación clara es que cada familia, por supuesto, consulte con su pediatra de cabecera y siga sus indicaciones. Bien, está muy bien, por supuesto, siempre que, claro, el doctor lo dice y hay que consultar, pero es cierto que tanta información se ha sucedido en estos últimos tiempos y demasiada y de distintas fuentes que muchos recomendaban cosas distintas. Lo que sí, la vacunación sí o sí tiene que estar. En el caso de niños es diferente y está muy bien. Una última pregunta que Marian me levanta la mano. Cambauría, me quedé con lo que explicó de las marcas, pero vuelvo a insistirle con el tema de las vacunas que sobran y los refuerzos. ¿Por qué se está viendo que se está viendo en estas últimas semanas que se empezó a demorar el tema de la aplicación de las terceras dosis, sobre todo adultos mayores? ¿Esto es realmente así? Sí, pero no se demora por esto de las marcas ni porque haya sobrante, no. Se demora, por eso se lo repreguntaba. No, se demora por una mala gestión, digamos, en el plan sanitario de vacunación. Creo que es momento de desarmar estos centros de vacunación que se armaron, que están armados en lugares que no son de vacunación. Y claramente, como se hace siempre, hacer salud pública, salir a la calle e ir a vacunar casa por casa a las familias, dándole la explicación y aplicando las vacunas, como se hace siempre. La Argentina es un territorio grande, tiene sus dificultades. Exacto. Y por lo tanto me parece que hay que acercarle la salud a la gente y no al revés. Porque es momento, insisto, de hacer salud pública. Y sabemos hacer salud pública, lo que pasa es que nos olvidamos un poco. Bueno, hay provincias y en el año yo lo he hablado con unos cuantos diputados nacionales que lo hacen, y sobre todo las que tienen en monte o casas en lugares muy lejanos. A ver, uno piensa en vacunas y que vaya el Estado a la casa y uno piensa, ¿pero por qué si está en todos lados? Y sabe, no señor, no señora. Este país, como dice el doctor, es muy grande y se necesita una acción directa que vaya el Estado a la casa, sobre todo en casos tan específicos como este, que cuanto más gente vacunada, menor
posibilidad de daño social, en definitiva, tenemos. Así que acostumbrarnos entonces a esta enfermedad, decís, como si fuera una más, por lo tanto, perderle un poco. ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo termina? Señor, no termina, porque los virus están, ¿no? Muchas veces tengo familiares que dicen, ¿cuándo va a terminar? La queja de siempre. Y en verdad va a seguir de otra manera. ¿O crees que Omicron entonces es el fin de la pandemia como la conocemos? Yo, y acá seguramente voy a recibir críticas, esto ya terminó. Empezó ya de una manera diferente. Sí. Empezó de una manera diferente. Bien. Tenemos una enfermedad, la conocemos, sabemos cómo es, a cuidarse como ya sabemos. Chiquitita, ¿quiénes deberían cuidarse especialmente con esta variante? ¿Aquellos que tienen situación problemática en las vías aéreas superiores o las personas alérgicas o asmáticas? ¿Cómo les va con esta variante? Cualquier enfermo crónico que tenga una enfermedad crónica o los adultos mayores. Esos dos grupos tienen que tener máximo cuidado. Que tengas buen año, doctor Carlos, que sigas muy bien. Igualmente para ustedes, cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, es así la cuestión, acá estoy. Paciencia y a darle para adelante, y que nos queda mucho y buenas cosas por vivir, y las malas las atravesaremos, como bien sabemos hacerlo en definitiva, pero el deseo está profundo de que todo mejore, ¿no? Y que nos volvamos a encontrar al aire, ¿no, Marian? Un placer colaborar con vos, Mariano. Igualmente. Perdón si fui pesado al principio del programa con el tema del Congreso, pero bueno, las últimas semanas fueron complejas. Ponele que es lo tuyo, en definitiva. Lucas, gracias, corazón, también. Bueno, un placer. Gracias a ustedes, la verdad que un placer compartir espacio de trabajo con tan buenos compañeros, así que, y sobre todo con los televidentes que siempre acompañan. Gracias, Lisandro, todo el equipo de control, gracias, Paulita, y todo el equipo de producción, y nos encontramos una próxima con más Procases. Chao, buen año.